Romanos 13:1. Vamos a leerlo todos entendiendo lo que vamos a leer. Vamos, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo, ojo pues a esto, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten, ¿qué pasa? Acarrean condenación por sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para, volvamos a decir, porque es servidor de Dios para, pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. ¿Y qué más? Vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Vamos a hablar de la autoridad y la sujeción. Bueno, yo creo que hay temas que son bien importantes analizarlos. Hablemos de la autoridad. La autoridad es delegación de poder, es un mandato, es un dominio, es una magistratura. Hebreos capítulo 1, verso 3, la Biblia dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando la Biblia habla de diestra, está hablando de poder. En algún momento, una parábola o en algún texto de la Biblia, una mujer lleva a sus hijos y le pide al Señor que uno se siente a su derecha y otro a su izquierda, pensando que el reino de Dios era terrenal. Pero el reino de Dios no se enfoca en eso, porque Él le responde a la mujer, podéis beber de la misma copa que yo he de beber, pasar por lo mismo que yo he de pasar. De manera entonces que la autoridad de Dios, cuando habla la diestra de Dios, está hablando de la autoridad de Dios. Ahora, en este momento no pudiéramos decir que Dios tiene una mano derecha, porque Dios es espíritu, amén. Ahora, entendiendo la autoridad, estamos empezando que Dios está por encima de todas las autoridades. Él es la máxima autoridad del universo. Y todas las autoridades que de ahí se desplegan están por debajo de Él. Pero vamos a hablar acerca de la autoridad, pero quiero que hablemos desde el principio. La máxima autoridad ha sido Dios. Pero hubieron algunos casos donde muchos despreciaron la autoridad. Y hablemos, porque eso de despreciar la autoridad es hablar de rebelión. Cualquiera que no se somete a una autoridad se denomina como rebelión. Y vamos a mirar a través de la Biblia quién fue el primero que no se sometió. ¿Y de dónde proviene la rebelión? Y bueno, ustedes saben que la rebelión procede de un ser creado que se llama Satanás. Pastor, ¿Dios creó a Satanás? No, Dios no creó a Satanás. Dios creó a un querubín. Y lo creó perfecto. Vamos a Isaías 14:12. La Biblia dice que lo creó perfecto en hermosura. Tenía un toque secreto más de Dios. Dios lo creó de una manera especial.
Pero este querubín quiso ser igual a Dios. Quiso merecer la honra de Dios. No quiso reconocer la autoridad. Y dice Isaías 14:12, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a la nación. Imagínese, era un querubín poderoso. El verso 13, ¿qué dice? Alabanzas a Jesús. Tú que decías en tu corazón, mire la autoridad que Dios le había dado a ese querubín. Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Mire ya la sublevación que tenía. Y el verso 14, sobre las alturas de las nubes subirá y seré ¿qué? Oiga, este descarado. Qué descarado, ¿no? Quería ser igual a Dios. Dice, seré semejante al santo. Y dice el verso 15, mas tú, viene la justicia, derribado eres hasta el Seol. El Seol habla del infierno, a los lados del abismo. Así que Ezequiel 28:13 también nos habla acerca de esto. Ezequiel capítulo 28, verso 13 en adelante. Hoy vamos a mirar muchos versículos. Verso 28, 13 en adelante de Ezequiel, capítulo 28, verso 13 en adelante. Ahí está. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. ¿Cierto? ¿Qué dice? De toda piedra preciosa. O sea que cómo estaba vestido ese querubín. Bonito. Vea, habla de cornerina, de topacio, de jaspe, de crisolito, de berilo, ionice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Oiga, los primores de tus tamboriles y flautas, hermano, estuvieron preparados el día que el Señor lo creó. Sabía alabanza. Tú, querubín, grande, mire cómo lo llama la Biblia, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Qué dice? Perfecto eras ¿en qué? Hasta. ¿Hasta qué? Hasta el día, hasta que se halló en ti. Mire, eras perfecto. Era perfecta creación y eras perfecto. Dios a todos nos creó perfectos a su imagen y semejanza. Pero hasta el día en que se le halló maldad, en que quiso no someterse a la autoridad, hasta ahí llegó. Yo puedo decir, yo he sido perfecto, pero hasta el día en que se halla en mi maldad, ya Dios me desecha. Mire, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. ¿Qué dice? Se enalteció tu qué. Se enalteció tu qué. Tu corazón. ¿A causa de qué? De tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Esto que estamos mirando muestra cómo Satanás infringió la autoridad de Dios. Mientras que el segundo señala su transgresión a la santidad de Dios. Y fue el intento de Satanás de poner su trono sobre el trono de Dios, que violó la autoridad de Dios. Y esa fue la primer rebelión que Dios condenó. Vea, hermanos, Satanás no tiene temor de que prediquemos la palabra de Dios. Él no le da miedo de eso. Pero ¿sabe de qué sí teme Satanás? De que usted y yo estemos sujetos bajo la autoridad de Cristo. Quiere decir que si Cristo dijo esto, yo estoy sometido bajo Cristo y ya no vivo yo, Cristo vive en mí, sometido a la autoridad de Cristo. A Él no le teme que prediquemos, no, a Él le teme que alguien se someta a la autoridad de Dios.
Oiga, pero vamos a pecar. No, pero ¿cómo si yo estoy sometido a una autoridad? Dios me dijo que no podía. Pero ¿cómo? Venga, vamos, hagamos. No, pero es que ya Dios, yo tengo una autoridad. Vea, hermanos, los que servimos a Dios, jamás debemos servir según el principio de Satanás, sino según el principio de Cristo. Cuando actuamos según el principio de Cristo, el poder de Satanás mengua, se desvanece. Pero hablemos de dos principios que rigen el universo. Uno es el principio de la autoridad de Dios y el otro es el principio de la rebelión satánica. Vea, hermano, la Biblia dice que no podemos servir a Dios y a la vez tener un espíritu rebelde. Satanás se ríe cuando una persona rebelde predica la palabra. Porque en esa persona actúa el principio de Satanás. Hechos 9:1 habla del principio de autoridad. Hechos capítulo 9, verso 1 en adelante. 9:1. Saulo, todos conocen esa palabra. Cuando respiraba una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor. Cuando fue y llega y se encuentra con el maestro. Se encuentra con la salvación y la autoridad de Dios fue tan fuerte que días después pudo escuchar y sujetarse ¿a quién? No, ¿a quién se sujetó? El Señor lo dejó ciego. Y estaba buscando ¿a quiénes? A los creyentes para matarlos. No respetaba a ningún creyente. Pero el Señor lo pone ciego y tiene que sujetarse ¿a quién? A Ananías. ¿Y quién era Ananías? Un hermanito desconocido que es mencionado una sola vez en la Biblia, que ni tendría estudio, pero fue con la autoridad de Dios. Cuando alguien va con la autoridad de Dios, uno solamente se tiene que sujetar. Pero ¿quién es ese? No, ¿quién es ese? No, un enviado de Dios. Y Ananías, dice la Biblia que Pablo se le sujetó a Ananías. Pero ¿por qué Pablo se sujetó a Ananías? ¿Por qué se sujetó a Ananías? Hermano, muy sencillo. Porque Pablo primero se sujetó a la autoridad de Dios. Ustedes me están entendiendo en esta mañana. Es decir, para yo poderme sujetar a una autoridad humana puesta por Dios, primero tengo que estar sujeto a la autoridad de Cristo. Si Pablo no hubiera estado sujeto a Cristo, le aseguro, hermano, que no se hubiera sujetado a Ananías. Entonces no miremos al hombre, sino a la autoridad con que ese hombre está revestido. Vea, hermano, no obedecemos a los hombres. Obedecemos a las autoridades de Dios a través de ese hombre o esa mujer. Pero si miramos al hombre sin mirar su autoridad, seguramente tendremos serios problemas para sujetarnos. Usted no, hermano. Un cristiano que esté sometido a Cristo se somete a toda autoridad. ¿Usted cree que un cristiano, si le dice el tránsito oríllese acá, él sigue derecho? Ese es el que más ejemplo debe dar. Por eso es que afuera muchas veces algunas personas que no tienen el conocimiento de Dios se vuelan de la policía, escabullen cosas. No, un cristiano, una persona que somete a la autoridad tiene que estar sometido a los hombres que son dados por él. Entonces, antes de que una persona pueda someterse a las autoridades delegadas por Dios, tiene que conocer primero la autoridad de Dios mismo. Primera de Samuel 15:1. Primera de Samuel 15:1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué le dijo? Ahí lo tenemos, ¿o no? Ayúdenme, yo castigaré, ayúdenme a predicar lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere ¿a quién? Y destruye todo lo que ¿qué? Y no te apiades de ¿qué? Mata a ¿quiénes? Hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas y ovejas, camellos y asnos. ¿A quién le estaba diciendo eso?
el profeta Samuel, a través de la autoridad que Dios le dio, le dijo a Saúl que se fuera. ¿Ya era un mandato o no? ¿Y Saúl era qué? Era un rey. Pero aunque era rey, tenía una autoridad por encima. A mí me encanta esto de Dios. Y dice la Biblia, Saúl pues, él como que se obedeció, mire, convocó al pueblo, les pasó revista en Telaín, 200,000 a pie y 10,000 hombres de Judá, y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, es decir, atacó. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartados y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis ¿qué? Misericordia a todos los hijos de Israel, cuando subían de Egipto y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a quienes. ¿Desde quién? Desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo, ojo pues aquí. ¿A quién tomó vivo? A Agag, rey de qué? Pero a todo pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron ¿a quién? Y a lo mejor ¿de qué? De las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Analicemos ahí algo. La mayor exigencia que Dios le pone al hombre es la obediencia. Saúl desobedeció a Dios. Vea, hablemos de los dos reyes, Saúl y David. ¿Cuál fue el que aparentemente, humanamente, qué pecado fue más grande, el de Saúl o el de David? Uno diría el de David aparentemente fue más grande, porque no solo fue uno. David era rey y él no fue a la guerra, se confió. Y él dijo, no, yo para qué voy por allá, yo ya iba a muchas guerras. Yo para qué voy al culto, pues si ya iba a mucho culto. Se confió. Y miró una mujer muy linda en la terraza. Y se enamoró y la codició y la mandó a traer. Y como si fuera poco, durmió con ella, fornicó y mandó a matar al esposo de ella. Doble pecado. Uno diría, no, el pecado de David es peor que el de Saúl. Pero escúcheme algo. El pecado que aquí estamos hablando, hermanos, realmente, aquí lo que necesitamos entender es que aparentemente el pecado de David fue más grande que el de Saúl, pero el de Saúl fue rebelión y el de David fue un pecado humano. Y la rebelión es un pecado espiritual. ¿Me está escuchando? Por eso Dios perdona a David, pero a Saúl lo desecha. Oiga, o sea que esto es delicado. El no respetar la autoridad es más delicado que el pecado humano. ¿Cómo vamos? Ahora, o sea que Dios le había dicho a Saúl, destruya, y no lo hizo. Solo la obediencia honra y completamente a Dios, porque ella lo toma a Dios como centro. Vamos a mirar algunos casos de rebeldía en el Antiguo Testamento. Hablemos de Adán y Eva. Usted, oiga, es que esto de la autoridad se ve en la pareja, en el hogar, en los hijos, en la iglesia y en todo donde estemos. Vamos a ver Génesis 2:16. Dios puso a Adán como qué. A ver, díganlo sin miedo. Como cabeza, como autoridad ¿de quién? De toda la creación. O sea que Adán, el hombre, es cabeza de la mujer. O sea que en el hogar, en el matrimonio, hay una autoridad. Y todo el que no obedece la autoridad, le va mal. Ya lo vimos, ya empezó el enemigo, el diablo, que era un querubín, no obedeció, le fue mal. Saúl no obedeció a la autoridad, le fue mal. En este caso hay esposas que tienen que estar, ¿qué? Reconociendo la autoridad de un esposo. O sea que a veces el esposo dice o habla o menciona y como si nadie hablara. Esto no es machismo, no. Estamos hablando de autoridad y la autoridad se ejerce con amor.
Pero vamos a ver, estamos hablando de autoridad y sumisión. Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ¿qué le dijo? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Quién estaba hablando? La autoridad. Porque el día que de él comieres, ¿me permite hacer una imaginación como predicador? Venga, hermano Wilmer, venga. Venga, es tan amable. Usted me dice a mí, él me dice a mí que yo no puedo comer de ningún árbol. Y él me deja en esa finca. Y ahí hay aguacates, ahí hay duraznos, ahí hay de todo rico. Pero me dijo, pero del árbol de manzana, no, del árbol de mamoncillo no come. ¿Listo? Porque es que a veces nosotros pensamos que es que el fruto, que la manzana. ¿Cuál manzana? La Biblia no dice manzana, era un fruto. Podría ser hasta un banano. Entonces usted me dice, el mamoncillo no me lo come, pastor. Listo. Gracias, ya, siéntese. Y yo me voy, no, es que yo con unas ganas de mamoncillo. Pero nadie se va a dar cuenta. Pues, ese viejo canzón que no coma el mamoncillo. Pero un mamoncillo. Pues. Vea, él es la autoridad. Él ya me lo dijo. A mí así no me guste, a mí no me parezca, pues tengo que someterme. Y Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. La cual le dijo ¿a quién? A la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y era un árbol codiciable, y tomó del fruto y comió. Y se lo dio también a su marido, el cual comió. Pero mire, la prohibición de Dios fue para poner a Adán bajo la autoridad. Y que aprendiera que era obediencia. Todas las criaturas de la tierra estaban bajo la autoridad de Adán, imagínense. Hacían lo que dijera Adán. Pero él mismo, aunque era autoridad, estaba en una autoridad también que era la de Dios. Entonces, en el orden divino, Eva estaba debajo de Adán, ¿o no? ¿Quién fue creado primero? ¿Y de dónde tomó Dios a Eva? O sea que la autoridad era Adán. Y Adán estaba bajo la autoridad de Dios. Eva tenía una doble autoridad a la cual obedecer. La de Dios y la de Adán. Persona que no se someta a una autoridad, sea terrenal o la que fuere, sea esposo, sea papá, sea pastor, sean entes gubernamentales, sea el que sea, que no se someta, no ha conocido a Dios. Es que es lo que dice la Biblia. Es que no me parece, no me gusta. Entonces, conoce a Dios. Tomó su propia decisión la mujer, desobedeció. Y al desobedecer actuó en rebeldía de la rebeldía de Satanás. Tomó su propia decisión, se rebeló, cayó. Toda acción que es deficiente en la obediencia es una caída y todo acto de desobediencia es una rebelión. Pero no, vamos a seguir mirando qué otros actos de rebeliones habían en la Biblia. Génesis 9:20, la rebelión de Cam. ¿Cuántos han oído hablar de Cam? ¿No se acuerdan? Ayúdenme a leer y participemos para que no se duerman, porque veo ya algunos que me están llamando. Yo no voy a ir. Génesis 9:20. Al que vea dormido le voy a preguntar. Ojo pues. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. ¿Y qué hizo Noé? ¿Se acuerdan quién era Noé? Noé fue el que construyó el arca para que los animales se salvaran, ¿sí se acuerdan? O sea que era un hombre de Dios.
Pero después de esto plantó una viña y bebió del vino. O sea, se emborrachó el viejo. Se le pasaron las copitas. ¿Y estaba qué? La otra versión dice, estaba desnudo. O sea, estaba tan mal, estaba tan borracho, que salió a la calle desnudo. Oiga, qué pena, ¿no? Y salió Noé desnudo. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de quién. O sea que Cam era el hijo. Entonces, cuando ve la desnudez de su papá, ¿qué hace Cam? Oiga, se va, hermano, a decirle a los dos pelados, a sus dos hermanitos que estaban en la casa, que estaban afuera, perdón. Y entonces Sem y Jafet, que eran los otros dos hermanitos, los otros dos hijos de Noé, ¿tomaron qué? ¿Qué tomaron? La ropa y dijeron, venga, hagamos de cuenta que usted era Noé, pero hagamos de cuenta que estaba borracho. Entonces, ahí, Cam, mi papá, vamos a decirle a otros para que lo vean. Pero hubieron dos que reconocían que él era una autoridad, que no podían hablar mal de él. Y se vinieron y, no papá, vea, vístase, mire, tome. ¿Cómo se le ocurre? La pusieron sobre sus hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos los rostros. Es decir, que ellos estaban tapando a Noé, pero no lo miraban. Cubrían los rostros, es decir, es mi autoridad, no puedo verla. En cambio el otro, gracias, hermano. Y despertó Noé de su embriaguez y supo ¿qué? ¿Qué? Vamos a avanzar, ¿no estamos? Volvamos atrás. Atrás. Eso. Y despertó Noé de su embriaguez. O sea, ya estaba en sano juicio. ¿Y qué supo? ¿Qué supo? Y supo lo que le había hecho ¿quién? Su hijo más joven. No lo respetó. O sea que los hijos, por más mal que su padre se porte, respételo. Él es una autoridad. Y mire lo que le acarreó a ese jovencito. Mire. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y dijo más. ¿Qué dijo? Bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet. Aleluya. Mire qué lindo. Cuando uno honra la autoridad, hermano, engrandezca Dios a Jafet. Habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Alguien que sabe estar bajo autoridad. Y la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Respétela. Respételo. No era la cabeza de la familia. Su esposa e hijos estaban bajo su autoridad. Cuando Noé pecó, su hijo Cam no vio ni respeto, no vio la dignidad de la autoridad de su padre, sino que se deleitó en ver el error cometido por la autoridad y en hablar de eso a los hermanos. Si su autoridad falló, no se ponga a hablarle a los demás. No se ponga a hablar mal de ellos. Este hecho sacó a la luz el espíritu rebelde de Cam. Sin embargo, Sem y Jafet actuaron según el principio de autoridad, cubriendo la desnudez de su padre. Cam fue declarado maldito y esclavo de sus hermanos. A mí me llama la atención de David. La Biblia habla de que David tiene un séquito y él tiene unos hombres que le cubrían, que lo defendían. No lo dejaban solo. Es tanto que, hermano, vea, me alegra algo saber esto. Venga, David, usted David porque es más pequeñito. Entonces, oiga, a David lo cogían con unas lanzas para tirarle. Y eran tan tremendos los siervos que guardaban la autoridad de David, aunque David pecó lo que fuera. Pero hermano, si le lanzaban una lanza, el que cubría la autoridad de él se metía para que la lanza le pegara a él y él quedara vivo. Oh, hermano, a mí me alegra eso.
Eso fue lo que hizo este hijo de Noé. Entendió que él tenía que acarrear su situación para que no hablaran mal de él. Eso es entender la autoridad. Gracias, hermano. El que opera según el principio de la autoridad cubrirá los errores y hasta los pecados de la autoridad, aun cuando la autoridad misma tenga que ser disciplinada. Y se lo voy a demostrar ahorita. ¿Ah? ¿Qué dice la hermana? ¿La ropa qué? El que opera el principio de rebeldía criticará y murmurará. Vuelvo y repito. El que opera según el principio de la rebeldía criticará y murmurará contra la autoridad. Y usará ese pecado para justificar sus propias acciones rebeldes y carnales. El que no se somete a la autoridad será siervo de aquel que sí le obedece. Vuelvo y repito, el que no se somete a la autoridad será siervo del aquel que sí le obedece. Pero no nos quedemos ahí, hay otro ejemplo. Ya hemos visto varios, ¿cierto? Vamos a hablar de otro, la autoridad de la sumisión, la rebelión de Nadab y Abiú. ¿Se acuerdan de la rebelión de Nadab y Abiú? Levítico 10:1, hermana, por favor. ¿Cómo vamos hasta el momento? Diga gloria a Dios. Amén, gloria a Jesús. Ahí estamos, Levítico 10:1. Mire lo que dice la Biblia. Vamos a leerlo también para que no se duerma. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos ¿qué? Fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová ¿qué? Que él nunca. ¿Quién era el que prendía el fuego? Dios. Y ellos pusieron fuego. Y salió fuego de delante de Jehová. ¿Y qué hizo? Los quemó. Y murieron delante de Jehová. Aarón era la cabeza. Sus hijos eran simples ayudantes que servían junto al altar obedeciendo las directivas de su padre. Y ellos no podían actuar independientemente de su padre. Y eso fue lo que hicieron, ofrecer algo extraño. Y significa servir sin haber recibido órdenes, servir sin obedecer a la autoridad. Usted no ha visto que usted le dice al hijo, mi hijo no se vaya, mi hijo no lo haga, y cuando menos piensa lo llaman a usted, mamá que venga por su hijo que se asiento. ¿Se lo dije o no se lo dije? Es que usted no se acuerda del hijo de rana. ¿A cuántos se acuerdan es un poema, cierto? El poema de la escuela. El hijo de rana, rin rin renacuá. Eso es una lección de autoridad. Si usted no lo sabía, ¿y para qué eso? Pues yo no entiendo. Eso es una lección de autoridad, de someterse. El hijo de rana, rin rin renacuajo, salió esa mañana muy tieso y muy majo. Corbata de moda, sombrero encintado y pantalón corto. ¿Y usted sabe qué significa pantalón corto? Que los que eran menores no podían usar pantalón largo, sino el cortico. O sea, el que cumplía la mayoría de edad usaba el pantalón largo. ¿A quiénes les tocó aquí? Al hermano, ¿sí ve? O sea, que usted a los 16, 15 años cortico, pantalón cortico. Y salió esa mañana muy tieso, muy majo y todavía era un niño. Muchacho, que no vayas, le gritó. ¿Ah? Pero hace un gesto. No se sometió a quién. Y halló en el camino a un ratón vecino. Venga, habrá francachela, habrá comelona, hemos dicho una elegancia. Vámonos. ¿Y allá qué pasó? ¿Qué pasó allá? ¿Quién se lo tragó? ¿Quién se lo tragó? Ah, mamá que venga por su hijo, se lo tragó un gato. O sea que hay que reconocer la autoridad. Vea, hermano, la rebeldía se manifiesta cuando obramos sin la coordinación del resto del cuerpo.
La rebeldía se manifiesta cuando nos acercamos, la rebeldía se manifiesta cuando nos acercamos a Dios como a nosotros nos parece y no como a Dios mismo nos manda. Descuidar los mandamientos de Dios es rebeldía. Presentarnos ante Dios en rebeldía nos acarrea juicio, hermano. Si nuestro servicio y trabajo están cada vez más muertos, es tiempo de que le pidamos a Dios que nos ilumine para que le sirvamos en el verdadero principio de autoridad. O si lo hacemos según el principio de fuegos extraños, la obra de Dios debe coordinarse bajo la autoridad. Dios quería que Nadab y Abiú sirvieran bajo la autoridad de Aarón. En el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo también antes de pasar a otro. Permítame hacer ese paréntesis. ¿Se acuerda de Bernabé y Pablo y Timoteo? De Pedro y Marcos. Ellos trabajaban juntos. Algunos tenían responsabilidad mientras que otros solamente ayudaban. Dios pone a algunos para estar en autoridad junto a otros que deben estar bajo autoridad. Esto es trabajar según la autoridad coordinada, hermano. Por eso es que actúa en forma independiente. El que actúa así está en rebeldía. Entonces, vamos a hablar de otra rebelión en el Antiguo Testamento. Hablemos de la rebeldía de Aarón y María. Números 12:1, hermana. Números 12:1. Estamos. Vamos, María y Aarón, ¿qué hablaron? ¿Hablaron contra quién? Contra Moisés a causa de la mujer, no cosita, sino cusita. Algunos dicen que la mujer cosita, no, la mujer cusita. La mujer cusita que había tomado, o sea, Moisés, ¿quién era Moisés? El líder, el elegido, él era la autoridad y Moisés hablaba y todo el pueblo tenía que obedecer. Y resulta que se enamoró de la cusita, no de la cosita, sino de la cusita. Se enamoró de la mujer cusita y la tomó por mujer. Pero resulta que María y Aarón empezaron a murmurar contra él. Porque él había tomado mujer cusita. ¿Y qué dijeron? Entonces solamente por Moisés habla el Señor. ¿No ha hablado también por nosotros? O sea, ellos se subieron. Aunque eran también, porque Aarón también había sido elegido y era un sacerdote. O sea, tenía una autoridad también. Pero no respetó la que debía respetar. O sea que entonces, ¿qué? Entonces solamente no habla también por nosotros. Ay, hermano, y con solo decir eso. ¿Quién oyó? Aquí no hay nadie. Hablemos mal de... Él no está. Él no está. Hablemos mal de la autoridad. Pero le oyó Jehová. Ojo, que por ahí hay un dicho que las paredes tienen ¿qué? Y no es que las paredes tienen oído, es que Dios está ahí. Y ante Dios no hay nada oculto. Sigamos. Y aquel varón Moisés era muy ¿qué? Muy manso. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová, ¿quién le dijo a quién? Jehová le dijo a quién. A Aarón y a María. Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo. ¿Y a quién llamó? Venga a ver a Aarón y venga a ver María. Y salieron. Esto es serio. Aarón y María podrían estar en desacuerdo con su hermano respecto a la esposa que él había elegido, ¿cierto? Claro, no me parece. A mí no me parece tampoco. Pero no podían levantarse en contra de la autoridad que Dios mismo había establecido. Como hermanos mayores, ellos podían reprender a su hermano porque Aarón y María eran mayores que Moisés. Moisés era el menor. Entonces, claro, como mayores, y eso es normal, a veces uno como mayor, o el hermano mayor, o la hermana mayor, pues a veces ejerce una autoridad sobre los menores, ¿cierto? A veces se crían y cogen algunas prácticas del mayor, ¿cierto? Y claro, uno diría, Aarón y María, pues, iban a reprenderlo por el error que cometió.
de coger la mujer cusita. Pero el error que cometieron no fue ir a hablar con él, sino hablar en contra de la posición de autoridad. Eso no fue lo que hablaron. O sea, ellos no supieron identificar. ¿Cómo así que entonces solo por la boca de Moisés habla? No, eso no tenía nada que ver con la mujer cusita. Nada. ¿O sí? Las diferencias personales no deben llevarnos a cuestionar la autoridad. A mí me parece, personalmente, pero yo no voy a cuestionar la autoridad. ¿Sí o no? Dios delega la autoridad soberanamente. Por eso, hermano, no debemos creer que nosotros lo haríamos mejor. Es que yo sí lo hago mejor. No. Vea, hermano, a veces hablamos mal del que Dios escoge. Vea, hermano, le voy a ser muy sincero. Dígame si aquí no hay gente más preparada que nosotros para estar en esto. Pero hay que saber estar bajo autoridad. Si Dios le place coger al menor de todos, como lo hizo con David, pues sométase a David. Es que él no tiene experiencia, es que él acabó de llegar. Algunos dirán, acabó de llegar a la iglesia y ya lo van a poner a servir. Pues si Dios escoge, ¿quién soy yo para decir que no? No, es que yo. No, yo nada. Dios escogió. Y si Dios, a mí me pasó, yo salí, yo ahora estoy muchacho, tengo 29 años, pero cuando salí al ministerio por primera vez tenía 21 años. Era más adolescente, tenía más granitos en la cara. Y una iglesia de ancianos y una hermana anciana dijo, ¿y quién dijo que usted me va a mandar a mí? A mí me dio duro porque claro, pues, uno dice, yo todavía hablaba así, hermana, por favor. Pero empecé a orar a Dios. Porque si algo tuvo Moisés fue que no me puso a pelear con ellos. Se fue y le oró a Dios. Y yo fui y me cerré con Dios. Y la hermana resultó muy mal. Porque que aunque sea menor, es la autoridad. Y Dios, ahí lo vimos. Moisés era el menor. Y Dios lo defendió. ¿Ves? Dios mismo sale en defensa de la autoridad que critican. La autoridad no es algo que uno logra por sus propios esfuerzos, sino que es dada por Dios a quien Él escoge y se la da. Hermano, eso lo tenemos que tener claro. Denle ese aplauso al Señor en esta mañana. Déselo. Hermanos, debemos de tener temor de hablar mal contra nuestras autoridades. Versículo 8 de ese mismo Números. Tengamos temor de hablar en contra de nuestras autoridades. Mire lo que dice, cara a cara. Hablaré con él y claramente y no por figuras. Verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Oh, hermano, vea, yo le voy a decir algo. Yo todavía creo que esto lo mueve Dios y que Dios todavía habla cara a cara con el siervo de él, que le dice, que le habla, que le informa, que le dice, Señor, ¿qué voy a hacer? Y Dios le muestra qué hay que hacer. La murmuración acarrea juicio. Eso es lo que dice el verso 10. Cada vez que hay rebelión y murmuración, perdemos la presencia de Dios y la obra se frena. Voy a volver a leerlo. Cada vez que hay rebelión y murmuración, perdemos la presencia de Dios y su obra se frena. Hermano, pero ¿qué pasará que no hay tantos creyentes? Hermano, ¿qué pasará que no se siente la presencia de Dios? Pues claro que va a sentir. Si aquí no paramos a predicar y por aquí es hablando más del hermano, de la hermana, ¿qué va a sentir? Sí. Es que eso lo dice el verso 10. Entonces tú te paras aquí y uno ya empieza a notar que no hay unción. Y se hace falta presencia de Dios en esa vida. Claro. Pues si es que estoy murmurando de autoridades. Y la nube se apartó del tabernáculo. ¿De dónde se apartó?
¿Y dónde era? Y el tabernáculo no era donde se manifestaba la gloria de Dios, pero se apartó. Y he aquí que María estaba como leprosa, mire, por solo murmurar, como la nieve, y miró a Aarón, a María, y he aquí. Y digo a Aarón, a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado, hemos pecado. O sea que sí es un pecado. Pastor, yo ya no fornico, yo ya no tomo. Pero ojo con esos pecadillos que hay por ahí. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Qué bonita palabra esta mañana. Nuestras palabras de murmuración, nuestras críticas demuestran que dentro de nosotros hay espíritu de rebeldía. Debemos temer a Dios y no hablar así, hermanos, hermanas. Pero hay personas que hablan contra los pastores, contra los líderes de la iglesia. Y se sientan en los comedores o se sientan a tomar el tinto, y es tinto con pastor. Y es arroz con pastor. Y es sudado de pastor. Hay poder en el nombre de Jesús. Mire lo que estamos leyendo, no se atreva a eso. No porque yo me crea el más, sino porque yo creo que aquí me puso fue el Dios de la gloria y Dios me llamó. Aleluya. Pero no solo los pastores o los líderes, contra las personas que están en autoridad sobre ellos. Y no se dan cuenta de la gravedad de hablar así. Vean, no solo que actúan en rebeldía, sino que también se ponen bajo el juicio de Dios. Hasta que no se haya tratado la murmuración contra la autoridad, la presencia de Dios no se va a manifestar. Hablemos de otra rebelión. Oiga, es que la Biblia está llena de ejemplos. Lo que pasa es que a veces no estudiamos. Hablemos de la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Número 16, hermana. Número 16. Vea, de los versos 1 a 40 se revelan los líderes. Entonces, miren, en la rebelión de Coré, del versículo 1 al 40, del capítulo 12, 16 de Números, primero se revelan los líderes. Ahí empieza la rebelión. O sea que eso nos tiene que marcar a nosotros un precedente. Que si en la rebelión de Coré se empezaron a revelar fueron los líderes. O sea que uno tiene que tener ojos abiertos. Pero del versículo 41 al 50 se revela ya la congregación, el pueblo. Los líderes despreciaban a Moisés y a Aarón. Y al rebelarse pensaban que solamente se ponían a ellos. No tenían intención de ser rebeldes a Dios ni de dejar de servirle. Sin embargo, no podían ver que Dios y su autoridad delegada son inseparables. ¿Sí? No es posible estar sujeto a Dios y estar a la vez ser rebelde contra el hombre que Dios escogió. El que se rebela contra la autoridad delegada está rebelado en contra de Dios mismo. Vea, hermano, ya el tiempo se me fue y apenas voy en la mitad. Va a tocar designar otra dominical para continuar. Pero hermano, vea, la autoridad y la sumisión. Nosotros no debemos ver al hombre, sino de dónde proviene la autoridad con la cual ha sido revestido. Dios siempre sale en defensa del que ha designado. Atacar a la autoridad delegada es atacar a Dios mismo. La rebeldía cierra la comunicación, deforma la realidad, endurece la persona. Ve, hermano, el hombre maduro que vive de acuerdo al principio de autoridad reclama la justicia de Dios sobre todo acto de rebeldía. El espíritu de rebeldía es sumamente contagioso. Así que, hermanos, para ir terminando como la idea, quiero que miremos algunas expresiones de rebeldía y sus consecuencias. Salmo 78, 17. Reincidir en el pecado es acto de rebeldía. Salmo 78, 17 dice, vamos a mirarlo. Aleluya. Salmo 78, 17.
¿Cómo? Si alguien lo encontró, ¿lo puede leer a voz alta? O sea, reincidieron en el pecado. Volvieron otra vez a lo mismo. Rebelándose contra el Altísimo en el desierto. No oír el consejo. Aquí estamos hablando del consejo espiritual y bíblico que las personas maduras pueden brindar. No nos referimos a las opiniones o los puntos de vista, no. Ezequiel 3:27 dice, mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera ir, no oiga, porque casa rebelde son. ¿Quién estaba hablando? ¿Ezequiel o el Señor? El Señor. Apartarse de la comunión, Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no tienen agua. Entonces, hermano, analicemos esto. Hay que entender que hay que tener espíritu de obediencia. Y no solo espíritu de obediencia. Hay que entender, hermano, que hay cosas que solo Dios puede ayudarnos a entenderlas. Entonces, es importante. ¿Usted sabía que aún los ángeles reconocen la autoridad de Dios? ¿Sí sabía usted? ¿Usted sabía que el arcángel Miguel contendía con el diablo? Porque usted sabe que el cuerpo de Moisés le tocó guardarlo un ángel. ¿Usted sí sabía? A Moisés no lo enterraron. Dios lo tomó y un ángel no dejó que lo enterraran, lo desapareció. Y el mismo ángel que contendió con el diablo era el arcángel Miguel. Y el arcángel Miguel lo hizo con la intención de que el pueblo judío no hiciera de Moisés un ídolo. Si no me cree, ahora Judas 1:9. Judas 1:9. Pero a mí lo que me interesa, entrando al acto, mire lo que dice. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con quién, disputando con él por el cuerpo de quién, no se atrevió, mire, siendo la autoridad, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que, ¿qué le digo? Mire qué lindo estar bajo autoridad. El Señor te reprenda. O sea que los mismos ángeles saben quién es él. Y aunque estaba en autoridad, él dijo, no, el Señor te reprende. Moisés murió en Moab y Dios mismo lo sepultó. Pero Dios, ¿por qué lo hizo? Para evitar la idolatría. ¿Cierto? Porque obviamente, pues, Moisés era un líder. Y al ver Moisés que era un líder, pues, claro, ellos dijeron, no, vamos a hacer un ídolo. Pero lo que me parece a mí bonito es esto. Hermano, si usted acata, amigo, si usted acata la autoridad que tiene, eso le va a hacer bien. Así que, importante. Primera de Pedro 3:21 y con eso voy terminando. Porque la Biblia dice que a él están sujetos ¿quiénes? Ángeles y potestades. Ahí lo estamos viendo, el ángel estaba sujeto a Jesús. Vea, si todas las jerarquías que hay en el cielo y en la tierra se someten a Dios, ¿qué me hace pensar que usted o yo no nos vamos a someter? No, yo hago mi vida lo que quiero. A mí nadie me dice nada. Si los ángeles y las jerarquías del cielo se someten a Dios, usted y yo, ¿por qué no lo hacemos? ¿Se da cuenta? Cualquier síntoma de rebelión que sintamos o observemos, hay que derribarlo. Y no externamente, sino en nosotros mismos, hermano. Porque a lo largo del camino pueden suceder cosas que instan a la persona a rebelarse. Pero con rebelarse no vamos a llegar a ninguna parte. Pedro dice, someteos bajo la poderosa mano de Dios. Ayúdeme. Someteos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Y usted sabe cuál es la mano de Dios?
¿Qué sabe cuál es la mano de Dios? Porque es que ahí dice, es que mire que nosotros leemos la Biblia, pero a veces no le prestamos atención. Someteos bajo la poderosa mano de Dios para que lo desate. ¿Y cuál es la mano de Dios? ¿Y usted sabe cuál es la mano de Dios? Le voy a dar la probita para el próximo domingo. Son los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Si usted se somete a ellas, se está sometiendo a la mano de Dios. Vamos a orar. No se pierda el próximo domingo para la próxima parte, porque realmente necesitaría otra hora más. Pero yo creo que hoy nos llevamos ya algo en nuestro corazón. Amén. ¿Algún agradecido que levante sus manos y le dé gracias a Dios? Soberano Maestro, te damos las gracias en esta hora por tu palabra preciosa. Oh Señor, qué palabra tan especial nos ha regalado, Señor. Oh bendito Dios, ayúdanos a sujetarnos, a someternos bajo la poderosa mano tuya. Ninguna autoridad delegada por ti es, Señor, para ignorarla. Señor, gracias. Gracias porque nos enseñas. Y si hay alguna expresión de rebeldía, si hay alguna expresión de no querer sujetarse, en el nombre de Jesús haz justicia, porque tú eres la máxima autoridad y por ti estamos puestos. Gracias, mi Maestro.